pero también ya estamos en contacto con el doctor Juan Quer, director del Hospital del Carmen de Maipú. Él está con Silvana Stock porque la situación que se está viviendo en Maipú es bastante compleja. Es una de las comunas con más casos activos de COVID en nuestro país. Silvana. Claro, Juli, es la comuna con más casos activos de COVID en toda la región metropolitana. Son más de 500 casos. Incluso lo que conversábamos con el doctor recién es que un 10% de los pacientes que están con ventilación mecánica incluso tienen el esquema completo con la tercera dosis incluida. Por eso acá en esta comuna, específicamente acá en el Hospital El Carmen, se habla de que ya estamos en presencia de una tercera ola del coronavirus. Para eso estamos con el doctor Juan Quer, entonces el director del hospital, para que nos dé más detalles respecto a esto. Usted nos mencionaba que por lo menos hace una semana atrás ya se atreven a hablar de que estamos viviendo una tercera ola. Sí, efectivamente, desde hace una semana internamente empezamos a hablar ya de una tercera ola, fundamentalmente porque vimos un aumento de casos. Hemos aumentado nuestra hospitalización, que era de un 7% de pacientes COVID hace una semana. Ahora tenemos un 11% de nuestras camas con pacientes COVID. Ahora, si uno se va a los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo, no tenemos un aumento de la cantidad de pacientes con COVID, es del orden del 25% los pacientes con COVID. Eso no ha aumentado, pero lo importante es que cuando uno revisa la vacunación de esos pacientes, nos damos cuenta que, bueno, hay del orden de un 30% que no se ha vacunado, no tiene ninguna dosis. Hay un 60% de pacientes que tienen una o dos. Y hay un 10% de esos pacientes que están en unidad de cuidado intensivo que tienen el esquema completo, es decir, tienen la dosis de refuerzo. Y eso pasa también con aquellos pacientes que están con las cánulas de alto flujo, que son unos dispositivos que permiten concentrar el oxígeno, y que muchas veces los pacientes, cuando ya no logramos solucionar el problema con eso, van a ventilación mecánica. Y esos pacientes, también hay un porcentaje de pacientes que están con esquema completo de vacunación. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Es que efectivamente la vacuna, todas las vacunas no son 100% efectivas. Hay un porcentaje muy mínimo de pacientes que van a entrar a la unidad de cuidado intensivo, pero lo que más está entrando, obviamente, son los no vacunados y los pacientes con esquema incompleto. Así que, doctor, ahora, esperamos, basado en los números que tiene Maipú, que tiene una cantidad importante de casos activos, tener un aumento de los casos que van a significar una mayor hospitalización, pero no ha significado en este momento un aumento en el uso de camas críticas. Perfecto. Doctor, gusto saludarlo. Eduardo por acá. Yo lo escuché temprano en la mañana en la radio y quedé bien preocupado porque ustedes están ahí donde la situación se vive en verdad. En lo que nosotros percibamos en el exterior de los hospitales, de las clínicas, es una percepción y a veces no se comunica bien, a veces se comunica más flojito, a veces como que uno tiende a olvidarse del tema del coronavirus, pero está muy presente. Entonces, es importante su mensaje hoy día en la tarde. Doctor, usted nos dice que hace 15 días se ha notado un aumento de pacientes por COVID, que hace 7 días esa curva se acentuó hacia el alza. Podríamos entender entonces que de aquí a los próximos días esto va a ir en aumento. ¿Tienen el personal sanitario suficiente en el Hospital El Carmen o en la red pública o en la red integrada en rigor para poder atender este aumento de pacientes? Mire, el hospital está permanentemente completo, o sea, completo. Ahora, personal, obviamente el personal está... tenemos dificultades de personal importantes. Hay personal que está con vacaciones, personal que está con licencia, etcétera. O sea, estamos trabajando, yo diría que, como todos los hospitales, en forma bastante compleja, porque los hospitales están llenos, y no solamente de COVID, sino que de toda la patología que ha llegado hoy día para solucionar sus problemas. Claro. Estamos operando sábado y domingo, estamos haciendo otro tipo de... Está recuperando digamos, cosas que nos hicieron. De tratamiento, claro. De gente que estaba esperando, pacientes oncológicos. Así que el hospital permanentemente está completo. ¿Y tienen...? Aparte de eso, yo creo que es importante que sepan, ¿sí?, los auditores, tenemos nosotros 150 pacientes hospitalizados en casa, o sea, en hospitalización domiciliaria. ¿Ya? O sea, más lo que tenemos en urgencia, hablamos de orden de casi 700 pacientes hospitalizados. ¿Tienen, eso
permanente, digamos. ¿Tienen camas UCI disponibles? Por lo tanto, la situación del hospital siempre es una situación, digamos, difícil. Sí. Pero no tenemos problemas en este momento de camas críticas. No, eso quería saber, si tenía disponibilidad de camas críticas en caso de ser necesaria. Bueno, en el peor momento de la pandemia llegamos a aumentar en 7 veces nuestras camas críticas, o sea, prácticamente hasta 70 camas críticas. Hoy día estamos funcionando con 35 y tenemos del orden de un 85% de ocupación en este instante. Perfecto. Doctor, ¿cuánto personal se ha reducido? Porque uno de los problemas que se reporta es que se despidió todo el personal adicional que existió durante el peor momento de la crisis. ¿Cómo es el caso de su hospital? Mire, en el caso del Carmen es todo lo contrario. Nosotros aumentamos la dotación en más de 500 personas. La cantidad de personas contratadas por el COVID, prácticamente más del 95% se quedó trabajando con nosotros, porque nosotros con ese personal de alguna manera cubrimos las brechas que teníamos antes. Claro. Así que no es más de un 5% del personal que terminó contratos siendo personal COVID. ¿Y qué opina usted del retorno? Así que desde ese punto de vista, perdón. ¿Qué opina usted del retorno de la función de trazabilidad a los Ceremis, que ya no lo hacen los servicios de salud primaria? O sea, a mí me parece que es muy importante que la atención primaria siga haciendo trazabilidad. Nosotros en este hospital tenemos un equipo propio que hace trazabilidad a los enfermos a los cuales nosotros le hacemos diagnóstico. Y eso lo hemos hecho desde el minuto 1 y es extremadamente importante hacer trazabilidad. Doctor, y en cuanto... Trazabilidad es sinónimo de éxito. Claro. Y en cuanto a la variante que está circulando en el caso de su hospital, en la que mayor está llegando los pacientes o se están detectando, ¿sigue siendo la Delta? Mire, efectivamente nosotros todos los casos positivos que estamos teniendo los mandamos, digamos, para análisis y del orden del 75% es Delta en este momento. Ya, o sea, es la variante que la ya está cepa circulando. predominante en este momento es Delta. Perfecto. Exactamente. Estamos también con el doctor Espinosa del Hospital Clínico Universidad de Chile. Doctor, en el caso de ustedes también, ¿es Delta la que más se está repitiendo, la variante que más está circulando en nuestro país? La variante Delta es la que está circulando en el país y en Sudamérica en general desde hace ya un tiempo. Recordemos para los televidentes que la variante Delta corresponde originalmente a lo que se conoció como la cepa de la India. ¿Ok? Que allá causó estragos y por suerte para nosotros, tanto por una cuestión de estación del año, temperatura y vacunación también, por qué no decirlo, ha tenido un impacto hasta ahora que ha sido discreto comparativamente con otros países, pero no esperemos a tener un desastre. Me permito también saludar al doctor Juanquier, nos conocemos, por el trabajo que está haciendo, un real apostolado en el Hospital El Carmen, donde está 24/7 trabajando a cargo de todo, y además por su claridad, que ya quisiera uno durante toda la pandemia haber tenido una claridad como la suya a la hora de recibir información oficial. La variante Delta es la que nos está afectando a todos y la situación es básicamente la misma. Tenemos muchos pacientes, están consultando cada vez más, pero tenemos disponibilidad de camas críticas. Y recordemos que la vacunación no te exime de enfermar. Lo que hace es que estadísticamente disminuye de manera ostensible el riesgo de mortalidad asociado a la variante Delta.